Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Los saludo para un video más desde el rodoviario de Puerto Natales. En este video vamos a hacer una revisión de todo lo que nos ofrece este rodoviario, así como viajes, servicios turísticos, transfer y taxis, que es todo lo que he visto que está presente acá en este rodoviario. Para ello vamos a comenzar mirando Global Patagonia. Nos ofrece vehículos desde los 55.000 pesos por día. Aquí pueden ver los precios que tiene el arrendo de vehículos. Acá está el número telefónico y el WhatsApp a donde ustedes pueden escribir para comunicarse. Y también esta empresa ofrece trekking a base de Torres del Paine. Ya ahí están todas las opciones, ¿no? Y los contactos para que ustedes puedan comunicarse con la empresa si quieren gestionar algún tipo de servicio como renta de vehículos o algún tour a Torres del Paine, ¿ya? Así que esa es la empresa Global Patagonia. Luego tenemos por acá la empresa de Rent a Car Natales. También funciona como una casa de cambios principalmente. Entonces tienen acá renta de vehículos y casa de cambio, ¿ya? Ahí está el número telefónico para que puedan ustedes escribir a esta empresa. Luego tenemos acá hacia la izquierda, ¿no? Tenemos la empresa de... no, esta es una casa de cambios. Y también ofrecen servicios, transfer y tours a El Calafate, ¿no? Al glaciar Perito Moreno. Es también una casa de cambios. También ofrecen trekking a base Torres y full day también en Torres del Paine, glaciar Perito Moreno y cueva del Milodón. Acá están la información con los precios y ahí también hay un código QR que pueden escanear para obtener más información. Rental Outdoor. Esta empresa ofrece principalmente, ¿no?, artículos de equipamiento para todo lo que es el trekking y también ofrece navegación glaciar hacia, posiblemente Glaciar Grey, es muy posiblemente. ¿Esto es Glaciar Grey? ¿La expedición? Glaciar Perito Moreno y Glaciar Grey. Ya, vale. Entonces Glaciar Grey y Perito Moreno y también es una casa de cambio. Acá están los contactos telefónicos. Contacto telefónico. Transfer a Pudeto. Y ahí está, ¿no?, el minibús que hace el servicio, ¿no? Mire, también por acá tiene Antártica Full Day. Ese es otro servicio que también se puede contratar. Y ahí está el número telefónico para el servicio. Ahora vamos a mirar el resto del rodoviario. Algo interesante es que, bueno, acá tenemos la administración por esa ventanilla y acá tenemos también un espacio de lectura, ¿ya? Es un punto de lectura también para los más pequeños, ¿cierto? Tienen acá un espacio de distracción y también un espacio para tranquilidad, para leer, mientras que estás seguramente esperando que llegue tu bus, ¿no?, tu servicio. Tienes acá la posibilidad de pasar el tiempo, ¿no?, en un espacio dedicado a la lectura. Bueno, acá tenemos más informaciones y una surtida carta, ¿no?, de folletos, de tours principalmente, por ejemplo, visita de pingüineras, Tour Milodón, Cerro Benítez, Laguna Sofía, excursiones a Torres del Paine. Por acá tenemos, por ejemplo, hostales, restaurantes, tours a base Torres, ¿ya? Y así un sinfín de otras alternativas. O sea, ahí puede ser una pasada por encima de los folletos y usted el video lo puede tener y puede ahí leer con más calma. Mire, cruceros, Punta Arenas a Ushuaia y de vuelta. Bueno, y así por acá hay más información acerca de la oferta de servicios de, bueno, todo tipo, ¿no? Transfer, turismo, restaurantes, ¿ya?, y alojamientos. Acá una pequeña tienda, ¿no?, de venta de snacks. Y ahora comenzamos con lo que es... antes de eso, ¿no?, acá hay un punto de información donde hay personal del rodoviario atendiendo a clientes que tengan dudas sobre información sobre Puerto Natales y también hay servicio de taxi.
desde el terminal de buses. Ahora sí, vamos con la empresa Margataxa, que ofrece destinos entre Puerto Natales y conecta con Río Gallegos, principalmente, Puerto Natales y Río Gallegos. Desde acá también usted puede hacer conexiones con Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y otros lugares como el Calafate, el Chaltén, Bariloche, entre otras. Puerto Natales a Río Gallegos a las 8 de la mañana, Río Gallegos, Puerto Natales a las 12 del día. Y el horario de verano es y desde Punta Arenas, a las 15:30 y desde Río Gallegos hacia Punta Arenas a las 9 de la mañana. Esta empresa está disponible en recorrido.cl y el valor es de 20.000 pesos. Acá hay un cajero automático del Banco Estado. Por acá también hay un servicio de radiotaxi que después lo vamos a revisar. Ahora vamos por la siguiente ventanilla, que es la empresa Pullman Austral, que ofrece destinos Punta Arenas, Puerto Natales, Osorno, Puerto Montt. Entiendo que la empresa pasa desde Punta Arenas hacia Río Gallegos y desde ahí conecta con Comodoro Rivadavia, Bariloche, Osorno y Puerto Montt. Esta es una empresa que ofrece servicio principalmente en época estival, enero, febrero, y el valor está en 85.000 pesos. Salida los días lunes desde Osorno y los días jueves desde Punta Arenas. Y se puede comprar también el pasaje en recorrido.cl. Luego tenemos una empresa local que es Turismo Zaha. Esta es una empresa que ofrece servicios entre Puerto Natales, el Calafate, Cerro Castillo y otras ubicaciones, ¿no? Como también, por ejemplo, destinos hacia Torres del Paine, con detenciones en Laguna Amarga, Pudeto y Lago Grey. Ahí está entonces Turismo Zaha. Ahí están y ahí están la información. Muy bien. Luego tenemos Buses Fernández, que ofrece principalmente servicio entre Puerto Natales y acá no mencionan el aeropuerto de Puerto Natales, 7.800 pesos. También tenemos acá servicio de Puerto Natales a Punta Arenas, 7.800 y de vuelta 15.000 pesos. Acá están las salidas, horario de salida y llegada aproximado, lógicamente. Me parece que también esta empresa ofrece servicios hacia Torres del Paine ya, pero tendría que confirmarlo. Pero me parece que sí. A ver. Sí, también tiene servicio a Torres del Paine ya. Luego tenemos Buses Gómez, con salidas a Torres del Paine a las 7 de la mañana cada día. También ofrece conexiones con los transfers, que bueno, en realidad los transfers están en la entrada de Torres del Paine y básicamente esperan a que lleguen los buses, ¿no? Entonces llegan los buses y los pasajeros ahí hacen la conexión con el transfer, aunque eso tiene un valor de 4.500 pesos adicionales. Después tenemos buses Base Torres, que dice te llevamos a Torres del Paine, salidas a las 7 de la mañana y a las 14:15 horas, con detención en Laguna Amarga y en Pudeto, donde están las oficinas, ¿no?, de la CONAF de acceso a los parques, y ahí están los contactos telefónicos y correo electrónico para su información. Bueno, luego tenemos acá una ventanilla de Bus Sur, que conecta principalmente Puerto Natales con Punta Arenas, 8.000 pesos de ida y 15.000 el ida y vuelta. También Bus Sur ofrece salidas a Torres del Paine. Ahí están las salidas desde Puerto Natales a las bueno, hay diferentes horarios, ¿no? Y también dos retornos, ya. No sé si el más tarde es, fíjense, a ver, retornos a las 6, 6:15, 7:30 y a las 8:15, no, ese es el más tarde, ojo ahí. Y también servicios entre Puerto Natales y Punta Arenas, ahí están los de ida y vuelta y los horarios de salida. Bus Sur también ofrece servicios entre Punta Arenas, Río Grande y Ushuaia. Acá están los servicios, ¿no?
entre Puerto Natales, Punta Arenas, Río Grande y Ushuaia. Si usted, por ejemplo, quiere ir desde Puerto Natales hasta Ushuaia, hace conexión en Punta Arenas. Y desde Punta Arenas hay un servicio directo hacia Ushuaia, para que lo tenga en consideración. Mursur también ofrece servicio regular entre Puerto Natales y el Calafate, martes, jueves y sábados a las 7:30 y a las 15:30 horas, y de vuelta desde el Calafate a Puerto Natales miércoles, viernes, domingos, martes, jueves y sábados a las 8 de la mañana y a las 14:30 horas. Y finalmente mostramos acá a buses JB, que ofrece conexión entre Puerto Natales y Torres del Paine, ya Base Torres, todos los días a las 6:45 de la mañana y la vuelta a las 17:45. Y ahí enfocamos a el número telefónico y también a el correo electrónico para más información. Bueno, esas son todas las empresas que están operando acá en Puerto Natales, además también de el taxi, ¿no? El radio taxi, que también ofrece servicios ya entre Puerto Natales y el aeropuerto a 10.000 pesos. Ya acá están los choferes, los teléfonos y las patentes de los vehículos para que usted pueda contactarlos si así lo requiere. Y también hay servicio entre Puerto Natales y la Cueva del Milodón. El precio de verdad tiene usted que conversarlo con la empresa, ¿no? Pero entiendo que el ida y vuelta estaba en torno a 25.000, ¿ya? Y le dan una hora para que pueda conocer la Cueva del Milodón, aunque eso usted tiene que confirmarlo porque eso puede cambiar. Acá están algunos datos, ¿no? Sobre el transporte. Acá hay datos, ¿no? Me imagino que son dentro de Puerto Natales, ¿ya? Diurna 2.500, nocturna 3.000, domingos y festivos 3.000. Bueno, y por el otro lado del terminal hay ventanillas, pero están todas cerradas. Bueno, eso es principalmente el rodoviario de Puerto Natales. Ofrece principalmente conexión con Punta Arenas, Torres del Paine y con el Calafate, ¿no? Y en menor medida con Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Y únicamente durante época estival con Puerto Montt y Osorno, un poquito más al norte, ¿no? De la zona austral del país. Eso es todo por este momento. Ahora voy a ir a darle una vuelta a los andenes para ver si encontramos algún servicio, ¿no? Que esté en este momento con salidas programadas. Vamos a revisar. Sí, justo viene llegando un bus. Vamos a ir a verlo. Bueno, no, este es el acceso a los andenes ya. Vamos a ver si podemos salir. Acá sí. Y acá no tenemos un bus de la empresa Buses Fernández, que viene justamente llegando ahora a Puerto Natales. Y así es como funciona, ¿no? Este rodoviario. Es muy chiquitito, pero ofrece conexiones internacionales y también con la capital de la región, con la región de Magallanes, perdón, con Punta Arenas. Espero que el video les haya parecido informativo, que les sirva programar cualquier tipo de viaje o resolver dudas que tuvieran. Bueno, si fue así, agradecería, ¿no? Si me dejan un like y se suscriben, ¿verdad? Siempre estoy haciendo contenidos de viajes, de datos, ¿no? Sobre opciones, entre otros tipos de videos, ¿ya? Así que espero que estén súper bien y nos veremos en un próximo episodio. Adiós, que estén súper bien.